bienvenidos a este espacio de podcast una vez más. Esta semana estuvimos estudiando el tema Confrontando al Faraón. Yo soy Natalia Y yo soy Tatiana. y hoy les vamos a presentar esta continuidad del estudio del inverso. Me gustaría que para iniciar Tati nos dirigiera con una oración. Así es, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por el día de hoy, gracias por tus bendiciones, Señor. En esta oportunidad te quiero pedir de que seas tú con nosotros en este estudio y que por favor podamos entender más de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta semana el folleto nos invitó a detenernos en los capítulos 5 y 6, que nos van a retratar ese primer encuentro que tuvieron Moisés y Aarón con el faraón. Tati, ¿te gustaría contarnos un poquito sobre el panorama general? Así es, vamos a darles como una especie de contexto de qué es lo que vamos a hablar. Resulta que me llama la atención porque nos muestra a un personaje el cual tuvo una evolución muy increíble. El mismo Moisés que estuvo en la época en la cual confrontó o estuvo en esa época que fue desobediente ante Dios y no siguió su ley, no era el mismo Moisés que estaba parado frente a Faraón confrontándolo. Entonces vemos de que vivió una evolución de personaje, lo presenta así las Sagradas Escrituras, y estuvo en la escuela de Dios, nada más y nada menos, y de allí se logró graduar. Podemos ver de que a través de la historia, este personaje logró demostrar de que los miedos muchas veces se los entregamos a Dios y Él logra convertir esas debilidades en grandes fortalezas. Así que la historia de esta semana está supremamente interesante porque nos muestra una evolución, no solo en Moisés, sino también en el pueblo de Israel. Así es. Y sabes que me parece poderosísimo que esta semana iniciamos con toda la fuerza porque nos deteníamos en el hecho de que una persona no puede guiar a otros si no ha puesto en orden su propia casa. Muchas veces emprendemos misiones complejas, queremos seguir adelante con la misión de Dios sin haber puesto en orden los principios más básicos. ¿Y cuál era ese principio que Moisés no estaba cumpliendo? Dios le había dado el mandato a sus antepasados de circuncidar a los varones. Él había circuncidado a su primer hijo, pero no había circuncidado al segundo hijo. Y Dios se le aparece en el camino, algo muy parecido también al encuentro con Jacob, e intenta matarlo. Y le dice, alto aquí. Y Séfora cumple el rito. Ahí también vamos a encontrar elementos muy interesantes, pero me parece súper importante que nos quedemos con esta idea. No podemos guiar a otros si no hemos puesto en orden los principios más fundamentales de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así es, Nata, me llama la atención porque para Dios no era algo pequeño ni insignificante. En realidad, el mismo Dios que le dio las instrucciones, las pautas, ahorita lo iba a matar. O sea, si no cumplís esa pequeña letra del contrato, pues lastimosamente no puedes seguir en pie la misión. Y muchas veces se nos olvida eso. ¿Sabes? Eso me recuerda a una historia en el año 1812, un personaje que todos conocemos y es Napoleón. Él era muy conocido porque era frío, calculador y le gustaba saber hasta lo más mínimo de sus enemigos. Pero un pequeño detalle fue el inicio de su fin. Así es, Nata. Imagínate, ¿sabías esa historia? Resulta que él se iba a enfrentar Francia contra Rusia y entonces inició ese viaje, ese gran proceso. Y estaban, como mal decimos muchas veces, armados hasta los dientes. Estaba supremamente empoderado en que iba a conquistar Rusia. Inicia su viaje y resulta que no contaba con un pequeño detalle así como Moisés. Se le olvidó algo mínimo, que era el clima. Resulta que Rusia ya estaba preparado para ese clima, pero los franceses no. Así que vino un gran frío, el cual no soportaron los franceses y la mayoría de sus soldados murieron. Entonces ese fue el inicio de su declive, según lo muestran los historiadores. Muchas veces el detalle de las cosas y de las grandes victorias están en las pequeñas cosas. Lo decimos así, la cuestión de los pequeños detalles. Y esos pequeños detalles muchas veces nos hacen caer. Y me gustaba, como decías tú, de que a veces iniciamos una nueva misión, un nuevo proyecto, un nuevo liderazgo, pero ¿cómo están las cosas en casa? Ayer, no sé si de pronto escuchaste o recuerda, de que nuestra invitada nos mencionaba de que nuestra casa es la casa, nuestro cuerpo es la casa ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros no estamos bien en nuestra parte interna, en nuestro interior, sino que somos cristianos de dientes para afuera, pues ahí es donde podemos reflejar de que en realidad nos faltan esos pequeños detalles por cuadrar. Y vamos a detenernos en algo también fundamental. Vamos a irnos a ese encuentro que tuvo Moisés y Aarón con Faraón.
La semana pasada estuvimos estudiando, que como tú ya lo has mencionado, un Moisés que estaba inseguro, que no estaba con la convicción de que él era el que debía cumplir esa misión. Él confiaba en Dios, pero no estaba con la seguridad de que él era la persona indicada para cumplir la misión. Entonces ahora pensemos cómo seguramente se sintió Moisés ante un hombre tan poderoso como lo era el faraón. Tengamos en cuenta que Egipto era la nación más poderosa de ese momento. O sea, Egipto era, mejor dicho, los mandamás del momento. Exactamente. Entonces yo lo intento equiparar con nuestros días y yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si Dios me mandara? ¿Cuál es la nación más poderosa en este momento? ¿Rusia? ¿Estados Unidos? Exacto. Que Dios me mandara a mí a pararme ante el presidente Trump o el presidente Putin. O sea, A exigir, ¿no? a Tengamos exigir. en cuenta que era a exigir, ni siquiera ¿me podrías hacer el favor? No, era a exigir. Es que mi Dios te mandó a decir este mensaje. Y sabes, así como para que podamos tener en cuenta de que no estamos hablando de cualquier faraón y de cualquier nación, quiero contarles 5 datos curiosos importantes que tenemos que saber de esa época. La primera es que Faraón, como lo mencionaste, era el hombre más poderoso del mundo. Incluso fue la encarnación del dios Horus. Según su cultura, era la encarnación del dios Horus cuando él estaba en vida. Y cuando murió, fue la encarnación del dios Osiris. Número 2, era rico, eran demasiado ricos, se conocía como el Banco del Oro Antiguo. Imagínate, con decirte que las tumbas de su época todas estaban recubiertas de oro. Nada más y Incluso, nada menos. imagínate, ese pequeño detalle. La tumba de Tutankamón estaba totalmente recubierta de oro, según lo dicen los historiadores de su época. Tercer dato curioso es que era un ejército organizado y muy exageradamente temido. Y como lo decíamos anteriormente, era frío y calculador también. Número 4, eran expertos en ciencia y en administración. O sea, sí tenían mucho dinero, sí tenían muchas riquezas, pero lo sabían administrar. Además, eran demasiado inteligentes. Podemos ver de que Moisés fue educado bajo esa ciencia, bajo esa educación. Y vemos de que era una de las mejores educaciones en su época. Y eso era lo que Dios quería para Moisés. Y como último dato, quinto dato, eran internacionales. No solamente vivían en la burbujita de, ay, sí, el dios Osiris, el dios Horus. No, es que un faraón era un dios para ellos y para las naciones que estaban a su alrededor. Por ejemplo, para Canaán, para Nubia, para Libia y para Siria. Estos eran prácticamente como sus aliados y le guardaban un respeto supremamente grande. Entonces imagínate ir a pararte enfrente a una persona a la cual es considerada un dios, ni siquiera un príncipe, ni siquiera un rey, era considerado un dios para las personas que estaban a su alrededor. Entonces ponte por un momento en los zapatos de Faraón, que vengan ante ti y te digan, mira, el dios de tus esclavos te manda a decir que los liberes. La mano obrera se tiene que ir durante 3 días. Eso a Faraón no le cabía en la cabeza. ¿Cómo así? ¿Cuál Dios? ¿De qué Y eso estás que en ese momento le dijeron 3 días, o sea, no le dijeron que el plan de Dios era que esa mano de obra a Dios se iba, no. Exactamente, o sea, imagínate por un momento, humanamente eso no cabe en ninguna cabeza cabe eso. Es que era el hombre más poderoso del mundo. Pero sabes que también hay un detalle interesante y es que Dios, nuestro Dios, nosotros sabemos que perfectamente pudo haberse interpuesto, así como más adelante se manifestó en una columna de nube, pudo haber interpuesto una columna de nube y decir, me llevo a mi pueblo y que iban a dar los egipcios ante Dios. O sea, nosotros que tenemos, digamos, esta revelación de lo que Dios podía hacer, ahorita lo vemos de esa manera. Dios pudo perfectamente desde un inicio interponer una columna entre los egipcios y los hebreos y sacarlos de Egipto. Pero Dios, en su inmensa misericordia, no lo hizo y le dio la oportunidad a Faraón de que no solamente conociera a Dios y lo escuchara, sino que participara de su plan de salvación en favor de los hebreos. Y eso me parece maravilloso porque muchas veces nos detenemos con un poquito como de estupor ante un Dios que puede quizá verse arbitrario si lo vemos fuera de su contexto, Sí. sino que Dios era extremadamente misericordioso. La misma misericordia que Dios manifestó en su manifestación en el Nuevo Testamento, la manifestaba ya desde el Antiguo Testamento. Dios es un Dios extremadamente, y algo que hablábamos justo antes de empezar este estudio, tú mencionabas algo que me pareció muy valioso y es que Dios quería que su pueblo
se elevara a una condición cada vez más alta. Y Dios permite que nosotros como humanos participemos en el plan de salvación y en los planes que Él tiene. Y eso me parece valioso porque Dios no nos necesita, pero nos da el privilegio de participar. Exactamente. Y recopilando un poco tu idea que me decías de que Él se pudo haber empoderado y haber dicho, lo siento, pero ellos van a ir a adorarme. No, no podía hacer eso, ¿sabes por qué? Porque la mayoría del pueblo de Israel había olvidado cuál era su propósito. Había olvidado a ese Dios que tanto les hablaban. Algunos sí tenían ese fervor, ese amor por las cosas de Dios, pero otros estaban tan alejados que amaban su cultura, su nueva cultura que en realidad no les pertenecía. Entonces eso era hacerles un daño, era como llevárselos, arrancarlos sin vivir un proceso. Entonces Dios no quería eso. En su infinita misericordia, quería que ellos vivieran e hicieran parte de su proceso de transformación, que Egipto saliera de los corazones de ellos, porque ya estaba tan arraigada esa cultura que era muy complejo de que ellos por voluntad propia dijeran, sí, ya renunció al oro, renunció a las joyas, renunció a la comida. Y algo que me gustó mucho que tú tocaste antes de que empezáramos a grabar nuestro programa, era que tú me mencionabas de que Dios se llegaba y se reflejaba como ese Dios arbitrario, ese Dios que se mostraba recio y duro ante ellos, porque ellos no estaban acostumbrados a otro idioma que fuera ese, sino que ellos ya estaban acostumbrados a eso porque eran esclavos. Entonces ese era como su idioma, su diario vivir. Si les hablaba con pañitos de agua fría o caliente o así como mi amor, mi ternura, no iba a suceder nada. Por el contrario, tenía que ser recio con ellos para que lo escucharan, porque a eso estaban acostumbrados lastimosamente nuestro pueblo de Israel. Y mira que hay algo que es muy claro a lo largo del relato del Éxodo, y es que Dios estaba intentando salvar al pueblo de Israel, pero se nos olvida que Dios también tenía amor y la intención de salvar a los egipcios. Y eso lo vemos reflejado en el hecho de que, así como tú lo decías, Dios no sacó al pueblo inmediatamente porque Él no estaba preparado, esperó tantos años para sacarlos porque no estaban preparados. Asimismo, no se llevó al pueblo inmediatamente porque los egipcios debían conocer quién era el Dios ante el cual los hebreos estaban adorando. Entonces, Dios le da la oportunidad a los egipcios de conocer a ese Dios, y más adelante, que seguramente lo abordaremos en los próximos videos, conocemos que muchos egipcios se fueron con los hebreos porque conocieron al Dios de los hebreos y se enamoraron de él. Entonces, esto solo nos muestra la inmensa misericordia de un Dios que constantemente nos da oportunidades para que lo conozcamos. Así es. Y me gustaba mucho, creo que tú tienes por ahí una preguntita, porque según los eruditos de la época, lo presentan como, bueno, Moisés dijo mentiras porque él sabía de que el plan no era solo para 3 días. Sí. Eso era como un enganche. ¿Qué pasó ahí? Sí, o sea, ¿por qué Dios le dijo tal a Moisés y Aarón que le dijeran a Faraón que solo iba a llevar 3 días cuando ya sabemos que ya Dios iba a llevar al pueblo? Sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sería esto? Pues ya lo mencionamos anteriormente, les estaba dando como, primero que todo, quería esperar de que Faraón tuviera una respuesta diferente. Quería como darle el chance de la duda. Sabemos de que Dios siempre espera que nosotros tomemos una decisión. Entonces, al darle como ese chance de la duda de que diera una respuesta diferente, número 1, suavizar de pronto ese golpe, es que se le iba la mano obrera. Toda la clase trabajadora se le iba. Darle como esa noticia de sopetón iba a ser algo muy fuerte para Faraón. Entonces, quería como de a poquitos. Permitió como suavizar el terreno para mirar qué era lo que estaba sucediendo en realidad en el corazón de Faraón. Y vemos que la respuesta no fue lo que se esperaba. En realidad se endureció su corazón. ¿Y sabes qué es lo otro interesante ahí? El espíritu de profecía lo menciona como ampliando el relato bíblico, y es que Moisés y Aarón en ese momento ya habían empezado a aplicar reformas entre los hebreos y el pueblo ya estaba guardando el sábado. Por ende, no le estaban trabajando al faraón los días sábados, y al parecer, por lo que se entiende en el relato que se extiende en el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, Faraón estaba consintiendo con esto de la no trabajar en el sábado. Entonces, cuando llegan estos y le dicen, no, que el pueblo se va a ir 3 días, o sea, intentar ponerse también en el lugar de él, ¿no? Y no me van a trabajar 3 días, aparte de que no me están trabajando el sábado, seguramente es claro. El man se para y dice, ¿cómo así? Esta gente no quiere trabajar. Y ahí, nosotros ahora, antes de empezar, hacíamos el paralelo de Faraón con Satanás. ¿Por qué? ¿Qué hizo Faraón cuando Moisés le propuso llevarse al pueblo? Ah, esta gente está muy ociosa, pues que trabaje.
Y muchas veces Satanás utiliza las bendiciones, bueno, nosotros permitimos que Satanás utilice las bendiciones que Dios nos da, como el trabajo, el estudio, para saturarnos al punto de que dejamos de lado lo más importante, que es el servicio, el trabajo por la misión y por ganar almas para Cristo. Así es. Y me gusta mucho eso que tocas porque es un tema muy importante debido a que el pueblo de Israel tenía que aprender esa lección. Entonces, esos 3 días que le mencionó Moisés era, primero, para darnos cuenta cómo estaba Faraón, darnos cuenta si el terreno estaba un poco más fácil o más duro, y en segundo lugar, para darle ese espacio al pueblo de Israel que se preparara. Pero pues, ¿cómo fue esa respuesta de parte de Faraón? ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Cómo fue? Fue cruda, o sea, fue cruda, porque como lo mencionábamos hace un momento, estaba cuestionando a un Dios y con todo el derecho, digámoslo así, humanamente hablando, porque no lo conocía, porque él debía dejar ir a ese pueblo. Sí, de hecho, el Espíritu de Profecía también menciona que había como un remanente entre el pueblo de Israel que seguía elevando oraciones a Dios y que confiaba en que Dios los iba a liberar. Y ese remanente compartía a su Dios, a ese Dios que le habían enseñado a sus padres, con los egipcios. Y los egipcios lo ridiculizaban. Porque como lo decíamos ahora, como tú lo mencionaste ahorita en los datos que nos diste, los egipcios y las demás naciones paganas que rodeaban a Israel veían o medían el poder de los dioses en términos de las batallas que ganaban. Entonces, los dioses más poderosos de ese momento eran los dioses de los egipcios porque eran la nación más poderosa. Entonces, los dioses más débiles, digámoslo así, eran los de las naciones que estaban subyugadas a esa nación. Entonces, era muy evidente que los egipcios ridiculizaban constantemente a los hebreos porque, si ese Dios en el que ustedes creen es tan poderoso, porque ustedes son esclavos de nosotros. O sea... Total, es tremendo. En cualquier mente sonaría algo como ingenuo, como bueno, es el Dios de mis esclavos. ¿De dónde salió? Entonces la incredulidad embargó el corazón de Faraón y la respuesta fue muy negativa, muy temeraria. Y sabes, me surge una pregunta muy importante y es, ¿qué tarea para nuestra vida espiritual, qué tarea nos parece aparentemente imposible? Quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué tarea nos parece que es como imposible? Para Moisés le parecía imposible. No dudaba de Dios, pero dudaba de sí mismo. Hablar ante Faraón. ¿Cómo se sentiría él? Yo ya soy adulta, pero cuando me toca hacer vueltas, yo me siento que no soy capaz. Entonces no me imagino a Moisés parándose frente a Faraón, esa ardua tarea. Si a uno le da pena, duras penas, hacer como una vuelta, imagínate cómo le iría a Moisés, cómo se sentiría ese proceso, esos nervios. Y bueno, ahí estaba con Aarón, pero igual no dejaban de tener miedo, pero Dios estaba respaldándolos. Entonces eso era lo importante en el relato histórico. Y fíjate que, pues, en mi experiencia personal, también cuando hiciste la pregunta me puse a pensar en cuál es esa tarea que a mí me ha generado como que, en su momento fue asumir el liderazgo juvenil cuando yo también era muy joven para asumir el liderazgo. Y por supuesto he cometido muchísimos errores en mi liderazgo, pero creo que en medio de todo he visto cómo el Señor, al igual que en la vida de Moisés, es constantemente paciente en enseñarme, en levantarme, en decirme, vamos, tú puedes. ¡Ánimo! Y aunque yo sienta que yo no soy la persona adecuada para cumplir esa misión, el Señor constantemente está dispuesto a prepararme. Y yo quiero que ustedes también en sus casas o desde donde sea que nos estén viendo, piensen en cuál es esa misión que Dios les ha encomendado a cumplir y que ustedes se sienten temerosos de llevar adelante. Que aparentemente es imposible. Que aparentemente. Mira que viendo el relato bíblico, me gusta como ponerme en los zapatos del pobre Moisés. Digo pobre porque hubiera una tarea muy difícil y sobre todo el pueblo de Israel era muy difícil, aunque siempre lo juzgamos y estamos en nuestra época también del pueblo de Israel, pero eran muy difíciles. Entonces trato de colocarme en los zapatos de él y amar desde el liderazgo. Amar y perdonar desde el liderazgo yo creo que es una tarea muy compleja, bastante, que a todo líder nos ha tocado muchas veces. Entonces siento que es como un llamado para todos, amar y perdonar desde el liderazgo, que para mí en lo personal ha sido como un harto sacrificio, un proceso que he tenido que ir avanzando poco a poco, pero al ver a Moisés, al ver que seguía perseverante, seguía
tratándolos bien, seguía tratándolos bonitos, seguía teniendo como esa compasión. Yo digo, no, algún día llegar a ese nivel de amar y perdonar desde el liderazgo. Siento que esas tareas son muy importantes, así que nos gustaría leerlos. ¿Cuál es la tarea que a ustedes les parece, o esa misión que les parece imposible, aparentemente, pero sabemos de que para Dios nada es imposible, pero que les ha parecido y que en este momento ustedes puedan mirar hacia atrás y decir, uy, lo logré? O que lo estén viviendo, o lo estoy logrando, o lo lograré. Entonces podemos observar esa parte. Bueno, en ese orden de ideas, también pensemos un poco, ¿no? Faraón da la orden de que se recrudezcan los trabajos para el pueblo. Tienen ahora que trabajar más duro. Y pensemos en este pueblo. O sea, yo me pongo en los zapatos de Israel. Ellos estaban ya aliviados de que por fin, después de tanto tiempo, Dios los iba a liberar, ¿no? Los iba a sacar de Egipto. Y de repente resulta que, siguiendo el plan de Dios, estos dos hombres causaron que les pusieran más trabajo. Y que tuvieran que cumplir la misma meta diaria, haciendo más trabajo del que hacían antes, recolectando la paja y todo eso. Me parece, pues, digamos, difícil para ellos aceptarlo y tener que adaptarse a esas condiciones, pero también me pongo a reflexionar en el hecho de que Israel todavía no estaba preparado para salir de Egipto. Israel debía pasar por el sufrimiento y la parte compleja, porque sabemos que es en el crisol, en el sufrimiento, donde nuestra experiencia espiritual se hace mucho más significativa y nuestra fe en Dios se afianza mucho más. Y sabemos que aun cuando Israel pasó el Mar Rojo, dudó de Dios después de ver semejante manifestación divina. Imagínense que no hubieran pasado por todas estas pruebas que se supone que lograron afianzar más su fe. Los israelitas, los hebreos, lo mencionábamos creo que hace unas semanas, no tenían dibujado en su corazón la ley de Dios como sí lo tenían los patriarcas. Israel, ya por todo el tiempo que había pasado en una nación pagana, por las influencias que habían recibido, había desdibujado de su corazón la ley de Dios. Entonces ellos necesitaban manifestaciones y pasar por este sufrimiento para que su fe y su confianza en Dios se afirmara. Así es. Y haciendo un poco de acotación a lo que mencionabas, las joyas más sofisticadas, el oro, ¿por qué tiene que pasar? Por fuego. Tiene que pasar por un pulimiento, tiene que quitarle esas virutas, todos esos defectos y ser lijado para que sea precioso. Y también mencionabas un poco acerca de que se les duplicó el trabajo. Y resulta que yo leía el versículo donde mencionaba que le quitaron la paja y yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Resulta que para poder hacer... Eso porque sí, resulta que para poder hacer los ladrillos, los israelitas necesitaban paja para que estos no se desquebrajaran. Y ellos les proveían esa paja, se las dejaban a un lado, ellos solo llegaban, mezclaban eso y preparaban. Pero ahora Faraón dijo, sí, tienen mucho tiempo para pensar en un Dios, pues ese tiempo lo van a emplear trabajando. Entonces, ¿qué les tocaba hacer? Ir a recolectar, traer eso y armar. Doble trabajo, doble esfuerzo, era como un mensaje de terror de parte de Faraón. Ya sabemos quién lo estaba dirigiendo, obviamente. Pero pues me da como esa impresión de que Satanás se ve como incómodo cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien. Y entonces ahí es que empieza a sacudirnos, empiezan los problemas, las dificultades. Deberíamos preocuparnos cuando no venga ese sufrimiento. Cuando no hay oposición. Cuando no hay oposición, porque eso solo significa que estamos en el bando contrario y que nos tiene allí arrulladitos y tranquilos. Pero cuando nosotros empezamos a ver en nuestra vida tribulación, dificultad, problemas, que todo se venga encima, sintámonos contentos. ¿Por qué? Porque eso solo significa una cosa y es que no está cómodo Satanás con que estemos haciendo las cosas bien. Totalmente. Hace un paralelismo muy importante el libro y es que menciona así como el parto, como las mujeres cuando están en su proceso de gestación y ya llega el momento del parto, los dolores más terribles. Algunos artículos lo mencionan como que te rompieran todas las costillas al tiempo. O sea, imagínate un dolor tan fuerte, pero cuando las mamás reciben ese bebé en sus brazos, todo ese dolor se les desaparece de su cabeza. ¿Por qué aguantan ese dolor? Porque saben de que después de eso viene algo mejor. Entonces mira que eso mismo tenía que vivir el pueblo de Israel. A pesar de que los capataces israelitas se le acercan a Moisés, se le acercan a Aarón y le dicen, es que ustedes para nosotros ya no son figura de autoridad porque mira, en vez de traer paz,
traes es un desorden y ellos lo que querían era calma. ¿Pero por qué? Porque es que ellos ya estaban acostumbrados a Egipto. Egipto ya estaba arraigado en su corazón, exactamente. Dios quería sacarlos de Egipto, pero como le dije anteriormente, sacar a Egipto también del corazón del pueblo de Israel. Entonces ya lo estaban amasando tanto esa cultura que ya era muy complejo de que de la noche a la mañana sucediera un milagro así instantáneo. Ellos tenían que hacer parte de ese proceso total de transformación. Así es. Y mira que ahora quiero, para terminar, que nos vayamos a ese paralelo entre Moisés como libertador del pueblo y Jesús, nuestro libertador supremo. Así es. Moisés en su momento, a pesar de que él no estaba muy seguro de la misión que estaba cumpliendo por su papel dentro de esa misión, él ya tenía mucho amor hacia su pueblo. Él tenía en su corazón grabadas las lecciones que su madre le había enseñado en los primeros años de su vida sobre el Dios en el que ellos creían. Y me parece muy hermoso que, a pesar de que él no estaba muy seguro, a él lo movía el amor por el pueblo también. Y cuando Dios dice, no aguanto a este pueblo más, Moisés se hace, intercede por ellos. El mismo papel que cumple Jesús en nuestro plan de salvación. Jesús intercede como sumo sacerdote por nosotros cuando nosotros estamos completamente separados de Dios a causa del pecado. Lo que hace Jesús es interceder ante el Padre por nosotros. Y me parece muy bonito ese paralelismo, que también la lección se detiene en eso. Y me gustaría que también a lo largo de este estudio lo podamos seguir abordando, porque desde muy temprano ya Dios le estaba dando indicios del plan de salvación a ese pueblo que apenas estaba empezando a dar sus primeros pasitos para llegar a conocer la máxima revelación que se dio en Jesucristo. Así es. Mira que hice una lista de cosas en las cuales se parecía mucho Moisés a la obra que hizo también Jesús aquí en la tierra. Y es que Moisés fue enviado a liberar a un pueblo el cual no era el mejor pueblo, pero era el pueblo de Dios. Y por otro lado, Jesús fue enviado también a liberar, a sanar, a curar esos corazones. Por otro lado, vemos de que el dolor de los hebreos subía hasta el cielo, las plegarias, todo ello. Y entonces vemos de que eso anticipa el ministerio ¿de quién? De Jesús, como lo mencionabas anteriormente. Y Dios también tenía una misión con ese pueblo y era volverlos sus hijos. Y así mismo hace con nosotros. Somos su familia. Entonces vemos ese paralelismo tan importante y que Jesús también se sintió abandonado. Así como mencionabas de Moisés que dijo, yo, Señor, ¿qué hago aquí? Jesús en su momento dijo, Padre, me has abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Entonces vemos de que tú mencionabas algo muy importante que hay que traer a colación en este momento, y era que en la antigüedad eran tomados los dioses como fuertes referente a las victorias que tenían los pueblos o las naciones. Pues resulta que en este caso, asimismo podría tomarse, si Jesús hubiera tomado por ese momento donde se sintió solo, como si hubiera sido su relación con Dios, créeme que hasta ahí hubiera llegado su relacionamiento y su espiritualidad. Pero vemos de que no juzgó en ningún momento esa condición que pasó, ni tomó, por así decirlo, no basó su relación y confianza en Dios por un leve momento en el que se sintió solo. Y es lo que el ser humano solemos hacer, pelearle, llorarle, decirle ¿por qué me dejaste solo? Porque esto a mí sí sabes que yo no soy capaz. Y muchas veces me ha pasado eso, no sé si a ti te ha pasado, pero pues no tengo un papá terrenal, entonces tengo un Padre celestial y yo siempre le hago shows a él, la verdad. Entonces siento que en esos momentos, si basamos nuestra fe en esos momentos de crisis, pues nuestra vida espiritual se va a desquebrajar en cualquier momento, en el tiempo del fin o en cualquier instante donde nos veamos mal. Entonces me gusta cómo hace ese paralelismo entre Jesús y Moisés y la misión que ambos tenían. Y es como un llamado a lo que nos hace a nosotros. El pueblo de Israel estaba muy cómodo en el lugar donde se encontraba. Vemos de que los buenos hábitos se pasaban de generación en generación, pero los malos hábitos también. Ellos estaban con un corazón corrompido, muchos de ellos. Tenían ideas de los egipcios, tenían ideas, cultura, todo ello. Y eso estaba tan arraigado que me gusta porque podemos decir de que en nuestra actualidad puede ser de que eso nos esté pasando y estemos viviendo ese proceso que vivió el pueblo de Israel antes de ir a la tierra prometida. Y yo creo que eso mismo está sucediendo en nuestra actualidad.
A veces nos sentimos tan cómodos que por eso el tiempo del fin no ha llegado. Por eso es que no se ve ni se asoma ni se acerca, a pesar de que vemos muchas señales. ¿Será que eso está sucediendo en nuestra actualidad? ¿Nos está dando ese tiempo de preparación, que seamos parte de ese cambio en nuestras vidas? ¿Será que eso es lo que Dios quiere para nosotros? Por supuesto, porque mientras sigamos cómodos en esta tierra, el Señor no va a poder cumplir su misión de llevarnos a la Canaán celestial. Quiero que cerremos con esta idea fuerte, que pienses qué pruebas el Señor está poniendo en tu vida para que tú puedas alcanzar ese propósito elevado que Él tiene para ti. No perdamos de vista lo más importante, que es la Canaán celestial. Israel había perdido de vista su propósito, que era la Canaán terrenal. Que no nos pase lo mismo, que no sigamos dando vueltas en el desierto cuando el Señor tiene un propósito mucho más elevado para nosotros. Y que esos encuentros que el Señor espera que tengamos los podamos cumplir guiados y con la certeza de que el Señor nos acompaña. Les invitamos a que nos puedan seguir acompañando en el estudio del libro del Éxodo durante las semanas que vienen. Le agradecemos a Tatiana por acompañarnos esta semana y les invitamos a que puedan dejarnos aquí en los comentarios cuáles son sus impresiones de esta lección que hemos estudiado. Así es, nos gustaría que nos siguieran en nuestra página, sobre todo que le dieran like a nuestros videos y que pues no se olviden conectar cada sábado con Conexión 7D. Chao.